La vida que le espera. Para la mayoría de las personas normales, el alcohol es sinónimo de convivencia, de camaradería y de sueños dichosos y coloridos. Tomar una copa los libera del fastidio y de la preocupación. Es la intimidad gozosa con los amigos y la sensación de que la vida es hermosa. Mas no fue así en los últimos días de nuestro exagerado consumo. Los placeres de ayer se habían desvanecido, ya no eran más que recuerdos. Nunca jamás pudimos revivir los momentos de intensa alegría del pasado y nos dominaba un deseo compulsivo de disfrutar la vida como antes y estábamos obsesionados por el pensamiento de que, gracias a un renovado milagro, pudiésemos retomar el control de nosotros mismos y cumplir ese deseo. Sin embargo, cada nuevo intento desembocaba en un fracaso. Mientras menos nos toleraban las personas, más nos reiterábamos de la sociedad. Así también, de la vida misma nos retirábamos. A medida que nos sujetábamos aún más a su majestad, el alcohol, la bruma glacial de la soledad se abatía sobre nosotros. Ciudadanos temblorosos y temerosos de su reino de mente más y más espesa y más negra, algunos de nosotros buscábamos los lugares sórdidos, esperando encontrar en ellos compañías que comprendieran y que aprobaran momentáneamente. Y el hecho es que lo lográbamos. Y después la locura y el horrible despertar para enfrentar a los espantosos 4 caballeros del Apocalipsis, el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación. Los infelices bebedores que lean esta página lo van a comprender bastante bien. Es uno de esos pocos momentos de abstinencia. Un gran bebedor va a decir, no me hace falta para nada el alcohol porque me siento mejor, trabajo mejor y la paso mejor. Como antiguos bebedores, problema, sonreímos al escuchar esta declaración y sabemos que nuestro amigo es como el niño que silba en la oscuridad para darse valor. Él se engaña. Dentro de sí piensa que daría cualquier cosa por poderse tomar media docena de cervezas con la certeza de salir indemne. Todavía intenta el viejo juego de por qué no está satisfecho con su sobriedad y no puede imaginarse una vida sin alcohol. Y llegará el día en que no va a poder imaginar la vida, ya sea con o sin alcohol. Y ese día va a conocer entonces una soledad como muy pocas personas la han conocido y se encontrará al borde del precipicio y deseará el fin. Hemos relatado la forma en que nosotros fuimos salvados y sin duda usted piensa, sí quisiera. Pero ¿deberé resignarme a llevar una vida en la que siempre tendré el mismo aspecto estúpido, fastidioso y triste que he reconocido en algunas personas virtuosas? Sé que debo vivir sin alcohol, pero ¿cómo hacerlo? ¿Tienen acaso algo satisfactorio que ofrecerme a cambio? Sí, y algo mucho más que eso. Se trata de formar parte de la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Allí encontrará usted un alivio a la tensión, al aburrimiento y a la inquietud. Su imaginación será estimulada, la vida finalmente tendrá un significado para usted. Están frente a usted los años más satisfactorios de su existencia, y esto lo hemos encontrado en nuestra agrupación, y esto lo encontrará usted también. ¿Cómo podrá ocurrir todo esto?, se preguntará usted. ¿Dónde encontraré a estas personas? Encontrará usted estos nuevos amigos en la ciudad en que vive. Muy cerca de usted hay alcohólicos que están muriendo sin auxilio, como los náufragos de una nave que se está hundiendo. Si usted habita en un lugar grande, allí los encontrará por centenas. Ricos o pobres, de clase social elevada o baja, ellos son los futuros miembros de Alcohólicos Anónimos. Entre ellos, algunos se convertirán en amigos para toda la vida, y se crearán entre ustedes lazos nuevos y maravillosos, pues juntos escaparán del desastre y hombro con hombro emprenderán el mismo viaje. Entonces comprenderá usted qué cosa significa dar algo de usted para que otros puedan sobrevivir y volver a descubrir la vida. Aprenderá el pleno significado de estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también aprenderá el significado de estas otras, cuando Jesucristo renovó y mejoró este mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo les he amado. Puede parecer increíble
que estos hombres puedan volver a ser felices, respetables y útiles. ¿Cómo han podido salir de una miseria tal, de tal deshonor y de una situación tan desesperada? No hay que buscar muy lejos. La respuesta a esta pregunta está en el hecho de que debido a que tales cosas han sucedido entre nosotros, también pueden repetirse para usted. Si las desea sobre cualquier otra cosa y está dispuesto a hacer uso de nuestra experiencia, estamos seguros de que lo que le hemos dicho ocurrirá. La era de los milagros aún está vigente y nuestro mismo restablecimiento lo prueba. Esperamos que cuando este modesto libro sea lanzado sobre la marea mundial del alcoholismo, los bebedores derrotados se asirán de él para seguir sus sugerencias. Muchos estamos seguros de que se pondrán de pie y empezarán a caminar. Ellos avisarán a otros individuos enfermos y grupos de alcohólicos anónimos surgirán en todas las ciudades y en todos los pueblos y será un refugio para aquellos que tienen que encontrar una salida. En el capítulo de nombre Trabajando con otros, usted se dio una idea de nuestro modo de acercarnos y ayudar a los demás y recuperar la salud. Supongamos ahora que gracias a usted varias familias han adoptado nuestro modo de vida. Usted querrá saber cómo proceder a partir de ese momento. Quizás la mejor forma de darse una idea sobre su futuro sea describirle cómo ha crecido nuestra agrupación, y he aquí una breve reseña. Hace casi 4 años, en 1935, uno de los nuestros hizo un viaje a una ciudad del oeste de los Estados Unidos, y desde el punto de vista de los negocios, este viaje terminó como un fracaso. Si hubiese tenido éxito en su asunto, hubiera conseguido establecerse financieramente, lo que en esa época era de una gran importancia para él, pero la empresa terminó en un problema judicial totalmente empantanada y este asunto fue para él motivo de muchos rencores y de muchas polémicas. Profundamente desanimado se encontraba él en una ciudad extraña, desacreditado y casi sin dinero. Todavía físicamente débil y sobrio desde hacía solo unos cuantos meses, comprendió el peligro de su situación. Sentía una urgente necesidad de hablar con alguien, pero ¿con quién? La tarde era sombría. Él recorría una y otra vez el hall del hotel, preguntándose con qué dinero iba a pagar su cuenta. En un extremo del hotel se encontraba, debajo de un vidrio, la lista de las iglesias locales. Al otro extremo de la estancia, una puerta daba a un bar totalmente atrayente, y pudo ver allí a una multitud animada y gozosa, y entre estas personas encontraría sin duda amigos y solaz. Pero a menos que bebiera, no tendría el valor para hacer amistad con alguien y pasaría un solitario fin de semana. Evidentemente él no podía beber, pero ¿por qué no sentarse con buenas esperanzas a una mesa con una botella de refresco enfrente? Después de todo, ¿no había ya renunciado al alcohol desde hacía 6 meses? Quizás podría aún permitirse, digamos, 3 copas, ni una más. El miedo se apoderó de él. Era como si jugara con fuego. La vieja e insidiosa aberración de la primera copa se apoderó de él otra vez, y se alejó temblando y se dirigió a la lista de iglesias al fondo del hall. El sonido de la música y de voces alegres flotaba aún en el aire y llegaba hasta él. Pero, ¿cómo olvidarse de su responsabilidad con su familia y con los hombres que morían y que no sabían cómo restablecerse? Ah, si los otros alcohólicos debían existir, muchos así en esta ciudad, pues le iba a telefonear a un sacerdote. La razón regresó a él y se lo agradeció a Dios, y escogió una iglesia al azar en la lista y entró en la caseta telefónica, y en ese punto levantó el auricular. Su llamada al sacerdote lo condujo a la casa de cierta persona. Era un residente en esa ciudad que antes era capaz y respetado, pero ahora estaba hundida casi en el fondo de la desesperación, a causa del alcoholismo. Su caso era el de costumbre: matrimonio amenazado, esposa enferma, hijos desorientados, cuentas atrasadas y posición social comprometida.
Él tenía un deseo desesperado de dejar de beber, pero no veía una salida porque ya había tratado muchas formas de escape. Dolorosamente consciente de ser de algún modo anormal, no se daba plenamente cuenta de qué cosa significaba ser un alcohólico. Una vez que nuestro amigo le contó su experiencia, el hombre admitió que aun cuando ponía toda su voluntad de que era capaz, no podía cesar de beber durante mucho tiempo. Una experiencia espiritual lo admitía, y era absolutamente necesaria, pero la carga le parecía pesada, si es que debía basarse en los principios sugeridos, así que él dijo vivir en la inquietud constante de que alguien pudiera descubrir su alcoholismo. Y obviamente, como todo alcohólico, estaba convencido de que muy pocas personas conocían su estado. ¿Por qué? Y esta era su objeción. Debía perder los pacientes que le quedaban, y a causa aún más de sufrimientos a su familia, cometiendo la tontería de declarar su condición enferma. ¿Por qué tenía que hacer eso? Haría todo, menos eso. Todavía con curiosidad, invitó a nuestro amigo a vivir en su casa. Poco tiempo después, y justo cuando él pensaba estar adquiriendo un cierto dominio sobre su alcoholismo, se puso una borrachera magistral. Para él, esta fue la crisis de todas las crisis y comprendió que debía afrontar honestamente sus problemas si quería que Dios le diera el dominio sobre todos ellos, incluyendo el alcohol. Una mañana agarró al toro por los cuernos y se preparó a decirle a aquellas personas a las que más les temía cuál había sido su problema, y con sorpresa se encontró bien acogido y se dio cuenta de que muchos ya sabían que él bebía. Saltó a su coche y fue a visitar a las personas a las que les había hecho daño. Temblaba mientras iba de un lado a otro porque aquello podía significar su ruina, especialmente si se trataba de una persona de su profesión. A medianoche regresó a su casa exhausto, pero muy feliz, y desde entonces no ha bebido ni una sola copa. Como veremos más adelante, él es desde entonces muy apreciado en su ciudad. Los grandes daños causados en 30 años de abuso del alcohol fueron reparados en 4 años. Pero la vida no fue fácil para los dos amigos. Encontraron numerosas dificultades y juntos comprendieron que debían mantenerse espiritualmente activos. Un día le llamaron por teléfono a la enfermera en jefe del hospital local y le explicaron que tenían la necesidad de ayudar a otros alcohólicos y le preguntaron si ella tendría entre sus enfermos a un alcohólico confirmado. Sí, respondió ella. Tenemos una maravilla que acaba de golpear a 2 enfermeras. Pierde la cabeza totalmente cuando bebe, pero es una buena persona cuando está sobrio. Aunque se ha recuperado aquí 8 veces en los últimos 6 meses. Creo que él fue, en otros tiempos, muy conocido como abogado en esta ciudad, pero por el momento está sólidamente inmovilizado. Así que teníamos allí un verdadero candidato, pero aparentemente no era demasiado prometedor. El uso de los principios espirituales en estos casos, como este, no estaban tan bien experimentados como ahora, pero uno de los 2 amigos dijo: «Alójelo en un cuarto privado, regresaremos». Y 2 días después, un futuro miembro de Alcohólicos Anónimos observaba con ojos vidriosos a los 2 desconocidos que permanecían a los lados de su cama. «¿Quiénes son ustedes y por qué este cuarto privado? Hasta ahora siempre me habían tenido en una sala común». Y uno de los visitantes le respondió: «Venimos a tratar tu alcoholismo». La desesperación se leyó en letras grandes sobre el rostro de este hombre cuando replicó: «Oh, pero si es inútil. No hay nada que se pueda hacer conmigo. Soy un fracaso. Las últimas 3 veces me emborraché saliendo de aquí y tengo miedo de franquear esa puerta. No comprendo nada». Durante 1 hora, los 2 amigos le relataron sus experiencias de alcohólicos. En todo momento el enfermo repetía: «Así me pasa a mí, así me pasa a mí, así me pongo cuando bebo». Él supo que sufría una especie de envenenamiento grave y que esta afección deterioraba su organismo y le destruía la mente, y se habló largamente del estado de ánimo que precedía la primera copa. «Sí, sí me está pasando a mí», decía el hombre enfermo, «exactamente como ustedes. Ustedes 2 saben de qué hablan. Solo que yo no veo de qué pueda servir. Ustedes son hombres respetables. Yo también fui así, pero ahora ya no soy nada. Luego de escucharlos hablar, estoy más convencido que nunca de mi incapacidad para dejar de beber». Y los 2 visitantes se comenzaron a reír.
El futuro miembro de Alcohólicos Anónimos replicó: «No veo que haya algo de chistoso en esto». Y los dos amigos hablaron de su experiencia espiritual y le explicaron qué cosa trataban de hacerle comprender. Él los interrumpió diciendo: «Yo era muy asiduo a la iglesia, pero no funcionó. Recé tanto a Dios en esas horribles mañanas cuando me atormentaba el dolor de cabeza y juré y volví a jurar que no volvería a tomar una sola gota más, pero a las 9 de la mañana ya estaba ahogado en borrachera nuevamente». Al día siguiente encontramos a nuestro amigo más dispuesto a escuchar porque él había reflexionado al respecto. Y dijo: «Quizás tengan razón. Dios puede realizar cualquier milagro». Después agregó: «La certeza que tengo es que no hizo gran cosa por mí cuando trataba de luchar yo solo contra esta juerga alcohólica». Al tercer día el abogado puso su vida al cuidado de su creador y se declaró completamente dispuesto a hacer cualquier cosa que fuera necesaria. Su mujer vino a su encuentro sin casi atreverse a tener esperanza, aunque encontró algo diferente en el marido. Él había comenzado ya su experiencia espiritual. Esa misma tarde se visitó y dejó el hospital. Era ya un hombre libre, así que lo dejaron ir y lo dieron de alta. Se involucró en una campaña electoral, hizo discursos, frecuentó toda clase de lugares y se quedaba a veces de pie toda la noche. Perdió por un pequeño margen y sin embargo había encontrado a Dios, y al descubrir a Dios se había encontrado él mismo. Esto pasó en junio de 1935 y desde entonces él no ha vuelto a beber una copa. También se ha convertido en un miembro útil y respetable de su comunidad. Ha ayudado a otros hombres a restablecerse y es un miembro influyente de la iglesia de la cual se había alejado por tanto tiempo. Había entonces 3 alcohólicos en esta ciudad que hoy comprenden que deben ofrecer a otros lo que ellos descubrieron, o si no, perecen. Después de haber fracasado varias veces en su búsqueda de otros candidatos, descubrieron a un cuarto. Este último llegó por medio de un conocido que había escuchado la buena nueva, y se trataba de un joven disoluto cuyos padres no acertaban a entender si quería o no dejar de beber. Su rechazo de todo lo que se relacionara con la iglesia trastornaba grandemente a sus padres, los cuales eran profundamente religiosos. Este joven hombre sufría horriblemente con sus borracheras, pero aparentemente no se podía hacer nada por él. Estuvo de acuerdo en internarse en el hospital, donde fue colocado en la misma habitación que anteriormente había ocupado el abogado. Así que recibió a 3 visitantes poco después de su llegada, y él les dijo: «La manera en que presentaron estos sucesos espirituales es sensata. Estoy dispuesto a salir adelante con ustedes, y creo que después de todo mis viejos tenían razón». Y así fue como un nuevo miembro se unió a la agrupación. Durante todo este tiempo, nuestro amigo del hall del hotel se había quedado en aquella ciudad. Allí permaneció 3 meses. Después regresó a su casa dejando tras de sí a su primer conocido, al abogado y al joven disoluto. Estos hombres habían encontrado un nuevo interés en la vida, aunque estaban conscientes de que tenían que ayudar a otros alcohólicos si querían permanecer sobrios. Esta motivación de la abstinencia se colocó en segundo plano. Fue superada por la dicha que experimentaban al consagrarse a otros. Compartieron su hogar, sus magros recursos y fueron dichosos al consagrar su tiempo libre a los miembros que sufrían. De noche como de día estaban dispuestos a hacer hospitalizar a algún nuevo caso y además a visitarlo. El número de miembros aumentó y hubo algunos fracasos que los confundieron, pero en estos casos hicieron un esfuerzo por llevar a la familia del alcohólico a un modo de la vida espiritual, aliviando así grandemente su angustia y sufrimiento. Al cabo de 1 año y 6 meses, los 3 pioneros habían logrado reunir a 7 nuevos miembros y se frecuentaban mucho y raramente pasaba una noche sin que hubiera en casa de uno o del otro una pequeña reunión de hombres y mujeres dichosos de haber sido liberados y constantemente en busca de dar a conocer su descubrimiento a alguien nuevo. Además de encontrarse así, sin formalidad, tomaron la costumbre de reservar una noche de la semana para dedicarla a una reunión dirigida a cualquiera que se interesara en un modo de vida espiritual.
El fin principal de estas calurosas reuniones abiertas era darles a los recién llegados una ocasión y un lugar para hablar sobre sus problemas. Personas del exterior se interesaron en la causa del alcoholismo. Un hombre y su mujer pusieron su enorme casa a disposición de este heterogéneo grupo, y más tarde esta pareja se entusiasmó tanto con nuestra obra que nos consagró su casa para nuestro restablecimiento. Numerosas fueron las mujeres desorientadas que vinieron a encontrar la compañía de mujeres comprensivas y calurosas informadas sobre el problema y para escuchar de boca de maridos salvados cómo habían vivido la experiencia. Ellas venían a buscar consejos sobre las providencias que debían tomar para que su marido se hospitalizara y para que en su próxima recaída recibiera información por parte de otros alcohólicos ya restablecidos. Muchos hombres aún temblorosos por la experiencia de recuperación en el hospital han recobrado su libertad al franquear el portón de esta casa. Más de un alcohólico, después de haber entrado, sale con una solución a su problema y queda seducido por la alegría que reinaba en el interior por las personas que reían de sus propias desgracias, pero que comprendían las de él. Impresionado por aquellos que le habían hecho visitas en el hospital, el candidato capitulaba totalmente cuando en una habitación del último piso de la casa escuchaba a un hombre cuya experiencia correspondía con la suya. La expresión en los rostros de las mujeres de ese algo indefinible en los ojos de los hombres y el ambiente estimulante y electrizante del medio, todo concurría para convencerlo de que al final había encontrado un refugio. La manera tan práctica de abordar los problemas de alguien, la ausencia de toda intolerancia y formalidad, y la auténtica democracia, la sorprendente comprensión con que estas personas daban testimonio era irresistible. El alcohólico y su mujer salían de esta casa embargados por el pensamiento de lo que ellos podrían hacer de allí en adelante para ayudar a un alcohólico de su medio y de su familia. Sabían que tenían una multitud de amigos y tenían la impresión de que conocían a esos extraños desde siempre. Habían sido testigos de milagros y era en ellos donde ahora el milagro se iba a operar, así que tuvieron una visión de la gran realidad de su Creador, bueno y todopoderoso. El día de hoy, esta casa apenas se da abasto para recibir a todos los visitantes cada semana, y regularmente entran entre 60 y 80. Los alcohólicos que son atraídos proceden de todos los lugares, tanto cercanos como lejanos, de las ciudades circunvecinas. Las familias cubren una buena distancia para llegar allí en coche. Una comunidad localizada a 30 millas de allí cuenta con 15 miembros de Alcohólicos Anónimos. Como se trata de una gran ciudad, creemos que la agrupación algún día deberá de tener allí centenas de miembros. Sin embargo, la vida de Alcohólicos Anónimos es más que asistir a reuniones e ir al hospital, porque cada día se trata de reparar antiguas penas y de ayudar a componer diferencias familiares y de hacer que el hijo pródigo sea comprendido por sus furiosos padres y de prestar dinero y de ayudar a encontrar trabajo en caso de necesidad. Y eso forma parte de nuestra vida cotidiana. Ninguno está tan desacreditado o tan hundido como para negarle una calurosa recepción siempre que se sea sincero. Las distinciones sociales, las pequeñas rivalidades y los celos, todo eso nos hace reír mucho. Al principio, náufragos de un mismo barco y después rehabilitados y unificados bajo un mismo Dios. Y deseosos de consagrar nuestro cuerpo y nuestra alma por el bien de otros. Nuestros miembros no encuentran mucho interés en las cosas que cuentan tanto para otras personas. Y entonces, si no encuentran mucho interés en las cosas que cuentan tanto para otras personas, ¿cómo quieren que sea de otro modo? En condiciones que apenas difieren en el mismo escenario, se desarrolla así en diferentes ciudades del este del país. En una de estas ciudades se encuentra un hospital afamado por su tratamiento de alcohólicos y de drogadictos. Hace 6 años uno de nuestros miembros ingresó al mismo, y varios de nosotros sentimos por primera vez la presencia y la fuerza de Dios en el interior de los muros de este establecimiento. Le debemos mucho al médico responsable de la buena marcha de este hospital, pues aunque nuestra presencia pudo comprometer su situación, él nos dijo que creía en nuestro método.
Casi todos los días este médico nos sugiere que nos acerquemos a cualquiera de sus pacientes y como él comprende lo que nosotros hacemos, está en posición de seleccionar a los que están dispuestos a restablecerse sobre una base espiritual. Muchos de nosotros que fuimos pacientes de este hospital regresamos allí para ofrecerles ayuda. Además, en esta ciudad del este hay reuniones informales como las descritas anteriormente y donde usted podrá encontrar a 30 o 40 de nosotros. Allí se ven nacer las mismas amistades espontáneas y se encuentra la misma disposición de ayuda entre nosotros, tal como ocurre con nuestros amigos del oeste del país. Nuestros miembros viajan mucho de un lado a otro del país para aportar su ayuda y nosotros prevemos un fuerte aumento de membresía debido a estos intercambios. Tenemos la esperanza de que un día todos los alcohólicos que viajen encuentren grupos de alcohólicos anónimos a donde vayan. Hasta cierto punto, esto ya se está realizando, como lo pueden testificar nuestros amigos dedicados a las ventas. Pequeños grupos de 2 o de 3 o de 5 miembros han surgido en ciertas poblaciones gracias a las comunicaciones establecidas con nuestros 2 centros más grandes. Aquellos de nosotros que viajamos nos detenemos en estas poblaciones tan seguido como podemos hacerlo, y así es como podemos dar una mano a estos grupos y de la misma manera escapar a las tentaciones de las que todo viajero podría platicarle. Es así como hemos crecido y usted también podrá crecer aunque esté solo, con solo el libro como equipaje. Creemos y tenemos la esperanza de que el libro contenga todo lo que usted necesita para que se sitúe sobre la vía de la recuperación. Sabemos lo que piensa. Usted dice, estoy solo y tengo miedo. Soy incapaz de hacerlo. Sin embargo, usted lo puede hacer. Se olvida de que acaba de descubrir una fuente de fuerza muy superior a usted mismo. Hacer todo lo que hemos logrado con un apoyo tal no es más que una cuestión de buena voluntad, paciencia y trabajo. Tomemos el caso de un miembro de Alcohólicos Anónimos que vivía en una gran ciudad. Habitaba allí desde hacía pocas semanas cuando descubrió que el lugar contenía más alcohólicos por kilómetro cuadrado que cualquier otra ciudad del país. Esto ocurrió solo unos pocos días antes de que se escribieran estas líneas, en el año de 1939, y la situación causaba mucha inquietud a las autoridades locales. Nuestro amigo entró en contacto con un eminente psiquiatra que había tomado algunas iniciativas para la salud mental de la ciudadanía. Este médico era una persona muy capaz y estaba extraordinariamente ansioso por adoptar cualquier método que pudiera mejorar la situación. Entonces le preguntó a nuestro amigo acerca de lo que se tenía que hacer y de lo que se tenía que ofrecer. Nuestro amigo les puso nuestro método con un éxito tal que el médico aceptó hacer un ensayo con sus enfermos y con algunos y otros alcohólicos de la clínica donde él practicaba. Sucesivamente se celebraron acuerdos con el psiquiatra en jefe de un gran hospital público a fin de seleccionar a otros enfermos entre la corriente de miserables que circulaba por el establecimiento. Así nuestro compañero trabajador pronto tendría amigos en abundancia. Algunos de ellos quizás se hundan para nunca levantarse, pero si nuestra experiencia puede servir de medida, más de la mitad de los que reciban nuestro mensaje se convertirán en miembros de Alcohólicos Anónimos. Cuando en esa ciudad pocos hombres se hayan reencontrado a sí mismos y hayan descubierto la dicha de ayudar a los demás a afrontar de nuevo la vida, el proceso continuará hasta que cada enfermo haya tenido una oportunidad de restablecerse a condición de que sea capaz de hacerlo y lo desee. Quizás usted todavía diga, pero no tendré la oportunidad de entrar en contacto con ustedes, los autores de este libro. No podemos decirlo con certeza. Dios decidirá al respecto. Debe recordar que es siempre en Él en quien usted verdaderamente debe de confiar. Él le mostrará cómo crear la confraternidad que usted tanto desea. Nuestro libro no tiene más intención que presentarle sugerencias a usted. Nos damos cuenta de que sabemos pocas cosas. Dios nos revelará más tanto a usted como a nosotros. En su meditación matinal pregúntele qué puede hacer usted cada día en favor del que aún sufre. Las respuestas vendrán si el orden reina dentro de usted, porque evidentemente usted no podrá transmitir algo que usted no contiene. Asegúrese de que sus relaciones con él sean buenas y grandes cosas van a producirse para usted y para un número incalculable de personas. Para nosotros esta es la gran verdad.
Abandónese a Dios tal como usted lo concibe. Reconozca sus faltas ante Él y ante sus compañeros de viaje. Limpie los escombros de su pasado. Done libremente aquello que se le ha donado y únase a nosotros. Nosotros estaremos con usted en la fraternidad del Espíritu, y sin duda que encontrará a algunos de nosotros mientras marcha valerosamente sobre el camino del feliz destino. Que Dios lo cuide y lo bendiga.